Dice así la palabra de Dios en Job capítulo 6, versículo 14. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, y libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora, pues, si queréis, miradme, y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Una de las palabras con las que estamos eventualmente familiarizados desde una temprana edad es con la palabra amigo. De hecho, son los niños los que más utilizan esta descripción o esta palabra para referirse a otros niños con los que regularmente juegan. Son mis amigos. Sin embargo, para la sociedad en la que vivimos, esta palabra ha perdido el valor de lo que realmente tiene. Es así entonces como los hombres hemos llegado a dividir un concepto de amigo en diferentes categorías. Es entonces donde somos cuidadosos de llamar a una persona nuestro amigo. Y en lugar de eso le podemos decir que es un conocido. Si usted tiene un vecino que de vez en cuando lo saluda todas las mañanas, él es un conocido. Pero si usted ya comparte el café de vez en cuando con ese vecino, es una amistad. Y ya si tiene una relación todavía un poco más cercana, es su amigo. Y luego viene ya lo último de lo último, que es el mejor amigo. O sea, tú puedes tener muchos amigos, pero solo un mejor amigo. Y así es como hemos logrado distinguir o hacer diferentes separaciones de este concepto. Y ciertamente encontrar el mejor amigo es de las tareas más difíciles y complicadas que puede tener un niño en la escuela o en el colegio. ¿Quién es su mejor amigo? Le preguntan a uno. Yo soy su mejor amigo, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a la Biblia, nos encontramos que el concepto de la palabra amigo, el significado era algo mucho más allá de lo trivial y lo casual, y tiene más bien una connotación muy especial. En una ocasión, en nuestra iglesia, estaba un niño llorando amargamente y estaba casi sin poder ser consolado por su madre, porque su hermano mayor le dijo: ya no somos amigos. Ya no somos amigos, le dijo su hermano mayor. Y este niño lloraba por completo. Ahora, un ejemplo de la amistad lo vemos, o de la verdadera, o de lo que es amigo en la Biblia, lo vemos con David y Jonatán. Ellos eran realmente amigos. Una amistad única, una amistad especial. De hecho, también en Job, capítulo 3, capítulo 2, el versículo 11, vemos cómo Job, el escritor, dice de que Job tenía 3 amigos que cuando se dieron cuenta de la situación tan agobiante en la que se encontraba Job, esos amigos decidieron ir a buscarlo para consolarlo y para condolerse con él. No obstante, estos amigos, después de que llegaron ahí donde Job,
y guardaron 7 días de silencio. Y luego Job habló. Esos amigos empezaron a hablar y fue Elifaz el primero que habló. Pero cuando empiezan a hablar, estaban fallando en el cumplimiento de su deber como amigos, que era brindar ayuda a su compañero angustiado. Y es por esta razón, luego de que Job en los versículos del 1 al 14 explica por qué es que él ha hablado de una manera tan impulsiva, tan imprudente. De hecho, en el capítulo 3 del libro de Job, Job da una narración de su angustia, de lo profundo, y en los capítulos posteriores, Elifaz le dice: Job, no estás hablando correctamente. Y vimos en el capítulo 6, versículo 1, que él dice: mira, si ustedes pesaran mi angustia, si pudieran poner en balanza mi angustia a la par de la arena del mar, que es innumerable, es incalculable, mi angustia pesaría más. Es lo que está diciendo Job. Es una exageración. Y dice: por esta razón mis palabras han sido precipitadas. Sin embargo, luego de haber explicado Job esto, se vuelve en los versículos 14 en adelante y les hace un reproche a sus amigos acerca de los métodos que ellos están usando para consolarle. Porque ellos llegaron para consolarle, y Job le dice en los versículos que vamos a estar estudiando en esta tarde, le dice: ustedes no me están consolando. Ustedes más bien están poniendo una carga más pesada de la que yo ya traigo tras de eso. Y es entonces como vamos a tener nuestro primer encabezado en la tarde de hoy, siendo así la responsabilidad de un amigo. ¿Qué es lo que se espera de un amigo? Por un momento vamos a dejar de lado la expresión de verdadero amigo o un mejor amigo. Vamos a verlo como lo que es, llanamente, un amigo. ¿Cuál es la responsabilidad de un amigo? Dice Job. Y el versículo 14, Job es muy enfático y dice: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Job lo que está haciendo es recordarle a sus amigos que la amistad era algo como una relación de pacto. La amistad en el Antiguo Testamento lleva una connotación de una fuerte obligación, incluso un pacto, demostrar lealtad, y especialmente cuando este amigo está sufriendo. Un amigo era una persona que se adhería estrechamente, más estrechamente que un hermano. En Proverbios dice: y amigo hay más unido que un hermano. Era alguien constante en su lealtad, en su amistad, alguien que acudía en ayuda de su compañero angustiado y que también le iba a aconsejar con fidelidad. Ahora, yo no sé si este niño que les comentaba tenía el entendimiento del Antiguo Testamento, pero él sí sabía que perder a su hermano como amigo era de las peores noticias que había recibido ese día por la mañana. Ese día, perdón. De hecho, vemos cómo Absalón, cuando él se rebela contra contra su padre David, y él expulsa a David, y él logra entrar en Jerusalén con sus ejércitos, con lo que él estaba haciendo, con ese golpe de estado que había triunfado, aparece Usai, amigo del rey David. Y Absalón, dice la escritura en 2 de Samuel capítulo 16, versículos del 15 al 17, Absalón y toda la gente suya y los hombres de Israel entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Dice: aconteció que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: viva el rey, viva el rey. Y Absalón le dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? No es consistente la amistad que tenías con mi padre, le dice Absalón. Tú vienes a alabarme a mí, pero tú dijiste que eras amigo de mi padre. Así lo traicionas. Así quebrantas ese pacto de amistad. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esta cuestión? Porque un amigo brinda consuelo. Y si David había perdido su reino, su amigo tenía que estar con él para consolarle.
Ahora, el texto dice: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Hay dos posibles connotaciones o interpretaciones o traducciones del texto, y eso es una de las cosas más complejas del libro de Job, que tiene diferentes connotaciones, y he querido explicar las dos. La primera es la siguiente: Job lo que está diciendo es, aun si mi amigo, por causa, aun si yo tengo un amigo y él por causa de su angustia habla de forma imprudente e impulsiva contra su circunstancia y contra Dios, aún así hay un pacto de lealtad que sostiene esa amistad para consolarle. Si mi amigo fue ligero en sus palabras, el pacto de amistad es aún así para consolarle. Yo debo quedarme con este amigo que ha fallado para restituirle, para hacerle volver al Señor. Y esto es lo que vemos en Eclesiastés cuando dice: si cayere el uno, el otro le va a levantar. El otro tiene quien le pueda sostener, quien le pueda apoyar. Y dice: aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Job parece como que ha abandonado el temor del Omnipotente, pero su amigo sigue ahí, dice. Su amigo sigue ahí, permanece ahí. Alguien dijo una vez que la compasión es el amor que califica benévolamente al prójimo. Está a la par de la veracidad. Y mis amados, tenemos que reconocer y recordar que este es el espíritu del cristianismo. El amor cubre multitud de pecados. Dice Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 8. Dice Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. No es entonces de extrañarnos que en el libro de Cantares el esposo se refiere a su esposa como su amiga. Hay un pacto de lealtad, y no es de extrañarse que la esposa se refiera a su esposo como su amigo. Nota cómo hay realmente una lealtad muy importante aún en el matrimonio, que está fuerte y estrechamente ligado con el concepto de amigo. Ahora, la segunda interpretación es abandonar o ignorar la angustia de un amigo es no mostrar lealtad, y es una marca de impiedad de abandonar el temor del Todopoderoso. Si veo, dice Job también, es otra de las posibles traducciones, si veo a mi amigo que gime y pide ayuda y le doy la espalda, soy cruel y estoy demostrando que no tengo conocimiento de Dios ni de la naturaleza humana. No puede ser posible que un hombre le dé la espalda a su amigo. Y eso lo acabamos de ver con Absalón. Es lo peor que puede hacer un hombre por su amigo, ignorarlo cuando éste se encuentra en angustia. Y como lo dije hace un momento, la amistad y la consolación de alguien que está en angustia es realmente el espíritu de la vida cristiana. Primera a los Corintios, vamos a buscar primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Rápidamente, el apóstol Pablo nos recuerda cómo es que procede el comportamiento entre cristianos cuando están en angustia o cuando están en aflicción. Primera a los Corintios, no es este el texto. Bueno, no era este el texto. Bien, en todo caso, somos llamados a consolar a nuestros amigos que están en tribulación. Romanos capítulo, segunda de Corintios, gracias hermano, segunda de Corintios. Hay un amigo que ayuda al que se encuentra atribulado. Versículos 3 y 4 de segunda a los Corintios, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Note cómo hay un juego de palabras y dice, mira, Dios te consuela, para que siendo tú consolado, puedas consolar a otro, por medio de esa consolación con la que Dios te consoló. Nota cómo eso es lo que está diciendo. Ese es el espíritu del cristianismo. Es un afecto sincero, puro y genuino que busca la intención de animar a mi hermano, a mi amigo que se encuentra realmente en gran angustia. En Romanos 12:15 el apóstol dice, llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran. Ciertamente nos gozamos con los que se gozan, pero tenemos que llorar con los que lloran. Este es el resultado de mostrar un genuino dolor o un genuino interés por el dolor de mi compañero, de mi amigo, de mi hermano. Y si él sufre, yo sufro con él. Mi amado, si a ti te duele la mano izquierda, te duele todo el cuerpo. Si a ti te duele la cabeza, te duele todo el cuerpo. Si a ti te duele una muela, te duele todo el cuerpo. No, es que mi dolor es en la muela. No, todo el cuerpo se ve afectado. Todo el cuerpo se ve dolido. Es difícil trabajar todo el resto del cuerpo. Es lo mismo aquí. Es el espíritu del cristianismo. Alguien dijo también una vez, mira, si no has derramado ninguna lágrima por las pérdidas de alguien más que las tuyas, probablemente significa que estás demasiado absorto en ti mismo. Voy a repetir esto. Si no has derramado ninguna lágrima por las pérdidas de alguien más que las tuyas, probablemente significa que estás demasiado absorto en ti mismo. Mis amados, tenemos que arrepentirnos de nuestra dureza y pedirle a Dios que nos dé un corazón que se pueda conmover tiernamente por los que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos, amigos que sufren, que se angustian, que tienen luchas y cargas los unos con los otros, los unos y por los otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien, voy a orar por esa angustia? Y oraste en esa semana y le preguntaste a la siguiente semana, ¿cómo va con aquella angustia? ¿Cómo va con aquella calamidad? ¿Realmente estamos consolando? ¿Estamos haciendo uso de esa consolación que Dios nos dio para consolar a otros? Mis amados, nosotros necesitamos recordar que, es cierto, es el espíritu del cristianismo, pero este espíritu del cristianismo brotó de alguien, de Cristo. La base de nuestra consolación no es centrarnos en que somos una bonita sociedad donde todo el mundo se ama y vive. No. El motivo de nuestro deseo de que mi hermano y mi prójimo esté bien es Cristo. Solamente Él. Él es nuestro motivo. En esto dice Cristo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Sí qué? Si tuvierais amor los unos por los otros. Cristo es el verdadero amigo. Acabamos de cantar hace un momento, oh, qué amigo nos es Cristo. Y ciertamente Él es el verdadero amigo. Él dijo así, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él no solo vino aquí a la tierra a sentir las tentaciones, a experimentar las debilidades, a darnos buenos sermones y exhortaciones y enseñanzas. No, Él vino a morir por sus amigos que éramos anteriormente sus enemigos. Y nos hizo sus amigos. ¿Nota cómo es esto? Cristo es el verdadero amigo que preserva ese pacto de lealtad que ciertamente nos consuela, que ciertamente está siempre cerca de nosotros, porque Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es ese verdadero amigo que se compadecía de las multitudes y que lloró por ellas.
Tú sabes que Cristo lloró, y hace poco escuché un sermón de eso. Cristo lloró por Jerusalén, la ciudad que lo aclamó y le dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él lloró por esos que le alababan, que lo estaban alabando de una manera hipócrita, de una manera falsa, de una manera servil. Porque esos mismos que le decían eso, a la semana siguiente le decían crucifícale, y él lloró por sus enemigos y él murió por sus enemigos. Y como lo dije hace un momento, luego los hizo sus amigos. Mira, nosotros, dice la Biblia, el Señor Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, nuestro amigo, murió por nosotros. Él no esperó que tú y yo empezáramos a cambiar para morir por nosotros. Él no esperó a que usted y yo empezáramos a dejar de hacer cosas malas para entonces así morir por nosotros. No, Él murió por nosotros y dice, en que siendo aún pecadores. Mira, Él murió por ti, te salvó y adivina qué. Tú y yo seguimos siendo pecadores, aún siendo pecadores. ¿Qué amor más grande? Él es el verdadero amigo. Dice Cristo en Juan 15:15, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él nos consuela y por Él debemos también consolar a otros. ¿Has visto un amigo más leal que Cristo? ¿Cuántas veces tú y yo le hemos fallado a Cristo? ¿Cuántas veces le hemos fallado hoy a nuestro amigo Cristo? ¿Y Él te ha dejado? No. ¿Qué amigo más leal? ¿Has conocido un amigo más cercano que Cristo? No. ¿Has tenido un amigo más sabio que Cristo? No. Porque Él es el verdadero amigo. Él es el mejor amigo. Cuando tú lees Proverbios, todo lo que se dice de un amigo es Cristo, el que lo puede cumplir de manera perfecta. Ahora, para que nuestra consolación hacia una persona sea realmente para la gloria de Cristo, Él nos consuela para que esa consolación que nosotros hagamos sea realmente para su gloria. De lo contrario, si no estamos con la intención de consolar a otros bajo los estándares de Cristo y los estándares de Dios, el resultado va a ser catastrófico. Si usted y yo intentamos consolar a alguien en nuestros propios méritos, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento, con nuestras propias buenas intenciones, si lo hacemos así, todos los resultados que vamos a tener van a ser, mis amados, un desastre, un completo desastre. Y ahora, como un desastre como el de los amigos de Job, lo cual nos lleva al segundo encabezado de esta tarde, y es la ilustración de un consuelo sin éxito. Un consuelo fracasado completamente. Versículos del 15 al 21. Es así entonces en en el libro de Job, capítulo 6, versículos 15, dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Mis hermanos me traicionaron como un torrente. Ahora Job ya no les habla como compañeros. Les dice, ustedes son mis hermanos. Mi hermano. Realmente Job esperaba de sus amigos este consuelo que aliviara sus cargas. Pero ellos terminaron siendo como un espejismo. Como un espejismo. Nota lo que dice versículo 15, la parte B, dice, mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Ellos eran como lo que llaman los árabes o los orientales unos wadi. Unos wadi. ¿Qué son unos wadi? Bueno, esta palabra sí existe y es un valle o río extremadamente seco por el cual solamente pasa agua
en la temporada de lluvias, pero ese caudal es temporal. Es temporal. Dice que esa característica, esos tipos de ríos, de torrentes, cae un aguacero y pasan con mucho ímpetu, o bien fue que se descongelaron por el calor, las aguas estaban congeladas, se descongeló, salió toda esa agua y así como pasó con mucha fuerza, así mismo se desvaneció, así mismo desaparecieron. Y ellos fueron así. Venían con toda su fuerza y ellos fueron así. Llegaron, viajaron kilómetros, porque yo les dije en ese tiempo que ellos viajaron miles de kilómetros para llegar donde Job. Eran los hombres sabios. Dijimos que eran hombres sabios los que venían a aconsejar a Job. Mire qué ímpetu el que tenían estos hombres para hablar con Job. Y los consejos que le da Elifaz son consejos con mucho ímpetu y mucha autoridad. Pero conforme ellos iban hablando, iban llegando, iban diciendo, vieron, dice Job, conforme llegaron hasta mí, vieron mi realidad, se deshicieron sus consejos, se deshizo su sabiduría, se deshizo su consuelo, se deshizo su ayuda. Versículos 17 y 18. Que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Es una ilustración de los torrentes, del agua, cómo este entra con mucha fuerza y luego simplemente se desvanece. Así vinieron ustedes, dice Job. Dice Job, versículo 19, que los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá, estas personas podrían entender mi frustración. ¿Por qué? Imagina por un momento una caravana de comerciantes, tal vez de Temá, tal vez de Sabá, en la ruta comercial noroeste de Arabia. A medida que viajan, todo este grupo de personas se empiezan a dar cuenta de que se están quedando sin agua en el desierto. Y alguien por ahí dice, yo recuerdo un arroyo. Yo pasé en una ocasión en primavera y ahí pasaba gran cantidad de agua. Si nos movemos un poco, si hacemos un poco de esfuerzo y llegamos hasta donde está ese arroyo, vamos a poder conseguir agua para nosotros, para nuestros animales y para poder continuar nuestro viaje, para no perder todo el esfuerzo que hemos hecho para comerciar, ganar. Imagina por un momento esa caravana sedienta en ese calor intenso del desierto y dice la caravana, sí, hagamos eso. Vamos donde está ese arroyo. Vamos donde está ese afluente que nos dicen que ahí hay agua y hay agua suficiente. Pero imagínate que cuando llegan ahí, lo que encuentran es un arroyo seco, polvo, tierra, piedras, arena y no hay nada. Tú podemos entender qué siente una persona cuando puso su esfuerzo, su energía en algo y no le sirvió. Imagínate que tú estás muy enfermo de una enfermedad que no se te quita por mucho tiempo y que estás angustiado y que dice, mira, esto a mí me funcionó. Yo tuve el mismo mal que tienes tú, yo me lo tomé y me funcionó. Y tú vienes y gastas dinero porque eso costaba mucho dinero, te lo tomas y no te funcionó. Qué frustrante es, ¿verdad? Ahora, el agua es un asunto realmente mucho más frustrante. Y dice Job, ustedes vinieron, yo los esperaba. Yo quería encontrar consuelo en ustedes y no lo hallé. No lo hallé. Qué vergüenza para una tribu, para una caravana, haberse movido, haber hecho el último esfuerzo, haber gastado sus últimos recursos y encontrar que no había nada. Qué frustrante. Dice Job, ellos me entenderían. Ellos sabrían y sentirían lo que yo estoy sintiendo. Así son ustedes para mí. Tenía tantas esperanzas cuando llegaron,
3 sabios que se preocupan por mí, pero ahora son polvo, arena y piedras. Sus palabras son vacías y son huecas. Job está decepcionado por la respuesta de sus amigos. En los versículos del 5 al 7 dice Job que sus palabras han sido insípidas. Y ahora en los versículos del 15 al 20 dice que sus palabras son secas. Y ahora, mis amados, nosotros lo que tenemos que recordar siempre es que no existe ningún bien fuera de Dios. No existe ningún bien fuera de Dios. Dice el salmista en el Salmo 16, versículo 2, no hay para mí bien fuera de ti. La búsqueda de la felicidad de todos los hombres no se encuentra en el entorno ni en las circunstancias que los rodean. Porque todos los hombres fuimos creados por Dios y para Dios y no tendremos ningún tipo de consolación fuera de Dios. Isaías, el capítulo 55, el versículo 2, dice Dios, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Jeremías, el capítulo 2, versículos 13, dice Dios también, porque 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y 2, cavaron para sí cisternas. Dice, cisternas rotas que no retienen agua. No importa en qué usted y yo estemos poniendo nuestra esperanza, son arroyos secos. Son arroyos con arena, piedra y polvo. Mira, no importa cuánto viajes, no importa cuánto inviertas, no importa cuán ocupado o ocupada piensas que necesitas estar para olvidarte y no pensar en tu angustia. Es que a mí lo que me falta es estar más ocupado para no pensar en esa angustia y en esa calamidad que ahí está atormentándome. Mira, no. Todo lo que intentemos hacer para consolarnos en medio de nuestra calamidad, ¿sabes qué son? Son espejismos. Son cisternas rotas que no retienen agua. Son arroyos por donde pasa el agua por un momento, si me olvidé de mi angustia, pero no tienen un manantial perpetuo que pueda renovarse. Pasó y ya. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, sin excepción, tenemos o tienen un vacío del tamaño de Dios. Así de sencillo. Todos los seres humanos tienen un vacío del tamaño de Dios. Y obviamente solo Dios lo puede llenar. Jeremías por un momento se cuestiona si Dios sería suficientemente para él. Y una persona puede decir, ¿será Dios realmente suficiente ante mi angustia y mi calamidad? Y él dice en Jeremías capítulo 15, versículo 18, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y él contesta en Isaías 58, 11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso es el Señor para nosotros. Ese es Dios, el verdadero manantial, la fuente de agua viva, fresca, inagotable y que sacia. Y fuera de eso, ¿a quién tengo yo en los cielos? Dice Asaf. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahora, mis amados, puede que usted y yo de alguna manera estemos intentando ser torrentes, pero déjame decirte una cosa, es mejor que usted y yo, nosotros los cristianos, le dejemos a Dios lo de ser realmente Él, esa fuente poderosa, y nosotros empecemos a ser como esos pequeños manantiales de agua. Imagina por un momento un pequeño manantial que surge de un pequeño agujero donde apenas puede sacar
una olla de agua. El manantial, eso sí, siempre está ahí sirviendo para su propósito y nunca se seca. Es cierto, tal vez no va a destacar y no va a ser el gran ojo de agua y no va a ser elogiado por los hombres. Está escondido ese manantial y pasa desapercibido. No será evidente, pero su fuente está en su interior. Mis amados, es mucho mejor para nosotros ser pequeños así, pero permanecer persistentes. Es mejor ser pequeños y permanecer persistentes que brotar con gran ostentación y secarnos. ¿Cómo? ¿A qué se refieres? Déjame explicártelo de una mejor manera. Mi amado hermano o hermana, tal vez ya no tengas la energía, tal vez ya no tengas la salud, tal vez no tengas el vigor de antes y en ocasiones piensas, Dios, ¿por qué no me salvaste cuando yo era más joven? Yo seguro estaría sirviéndote mucho más, estaría evangelizando, limpiando, visitando, predicando, haciendo tu obra. Pero aquí estoy, no tengo mucho por hacer, soy como ese pequeño manantial. Mis amados, si somos constantes en nuestro deber cristiano y nuestra responsabilidad, es mejor que seamos así. Si solo puedes orar, porque eso es lo único que puedes hacer, hazlo todo el tiempo. Y estás haciendo la obra de Dios. Si lo único que puedes hacer es clamar por tus hermanos, porque ya no eres como antes, esa es la obra en la que Dios te tiene. Y debes hacerlo. Mira, ese es tu pequeño manantial que debes cuidar de que no se seque. Y Dios lo utilizará grandemente para bendecir a otros y para hacer su obra. Mira, la viuda de Sarepta tenía solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ese pequeño manantial fue el que Dios usó para hacer su obra por medio del profeta Elías. Mira, hermana, tú que crías hijos en tu hogar, en el temor del Señor, nadie se da cuenta. La sociedad actualmente menosprecia que las mujeres se queden en su hogar y para educar a sus hijos y criarlos en el temor del Señor. ¿Qué es eso? Eso es rebajar su nivel de dignidad. Pero la Escritura llama a eso, a las hermanas. Ese es tu pequeño manantial. Cuídalo. Sé diligente y esforzada. Mira, mi hermano, en tu trabajo, tal vez tú y yo pasamos desapercibidos. Nadie nota grandes proezas de nosotros. Entramos a una hora, salimos a esa hora, hacemos lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Pero por medio de ti y de mí, si somos fieles, puntuales, con una conducta distinta a la de este mundo, ese es nuestro pequeño manantial. Y tenemos que cuidarlo. Ser diligentes, cuidadosos. No importa la pequeña obra que hagamos, como dice el Señor, aún un vaso de agua fría. Dice que le dieran a uno de estos. Si lo hacemos como para el Señor, no perderá su recompensa. Debe ser entonces nuestra principal preocupación tener las aguas vivas de las que habla nuestro Señor Jesucristo, en lugar de tener torrentes impetuosos que se secan cuando son necesitados. Ahora, lamentablemente, los amigos de Job, en su intento de consolarle, no pudieron ni siquiera ser un pequeño manantial, sino más bien terminaron siendo un espejismo. Por lo que ahora Job les hace una solicitud, lo cual nos lleva al tercer encabezado de esta tarde, y es la petición de Job a sus amigos. Versículos 22 al 30. Dice: os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda,
Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado, que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme, y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora, y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Primeramente, Job, antes de pedirles algo, Job les dice y les niega unos puntos importantes. Él da una negación. Dice, versículos 22, 23. Dice Job, yo no les estoy pidiendo a ustedes, no les estoy solicitando que paguen, no les estoy pidiendo que me traigan, no les estoy pidiendo que me libren, que me rediman. Yo no les he pedido eso. Ahora, uno puede preguntar, Job, pero ¿cuándo tus amigos han dicho eso? Tus amigos no han dicho eso. Pero Elifaz no dijo eso cuando le estaba hablando a Job. ¿Por qué entonces tiene que haber la necesidad de una negación? Porque Job es suficientemente perspicaz para prever dónde terminará el razonamiento de Elifaz. En los capítulos 22 vamos a encontrar a un Elifaz que acusa abiertamente a Job de pecado. Lo acusa abiertamente a Job de pecado. Y antes de que eso pase, Job le dice, yo no he pecado. Y es ahí uno de los conflictos que tienen los lectores del libro de Job. Porque muchas veces leen que Job no pecó, no hizo, y los amigos luego lo acusan de pecado. Y dice, pero si Job no pecó, ¿por qué los amigos lo acusan de pecado? Y es que ellos lo están acusando de una manera equivocada. Y por eso Job le dice, yo no he pecado en eso que ustedes me están señalando. Él afirma entonces su justicia. Él afirma su integridad. La inferencia de que Job tuvo que haber pecado está ahí latente en ese primer discurso de Elifaz. Y como les dije hace un momento, en el capítulo 22 lo vamos a ver de una manera fuerte y agresiva. Pero volviendo al punto, la petición de Job es una petición necesaria y también hay una humilde, disposición. ¿Qué es lo que dice Job? ¿Qué es lo que realmente está pidiendo Job? El versículo 24 y 25, enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Vea, Job está diciendo aquí, vea, les suplico que ustedes me enseñen, háganme entender en qué pecado. Lo que han dicho no aplica. Entonces, por favor, háblenme, díganme en qué pecado. Díganme en qué me equivoqué, porque no puedo verlo. Mis amados, es una gran virtud ser enseñados. ¿Saben? Es una gran virtud ser enseñados. O sea, ceder la razón. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vienen a decirnos algo a nosotros en lo que hemos pecado, que nosotros no estamos viendo, ¿cuál es nuestra reacción a ese señalamiento? Tenemos que evitar ser tan obstinados. El ser terco es una plaga mortal. Debemos más bien ser humildes y enseñables si queremos ser hijos de Dios. En otras palabras, debemos ser mansos y permitir que Dios trate con nosotros. Enseñadme, dice Job, y yo callaré. Aprendamos, mis amados, a ser reprendidos y a recibir la corrección cuando nos llega. Mira, si hablas con un hombre que ha decidido deliberadamente no ceder, o sea, yo estoy en mi punto y este es y nada me va a mover de ahí, estará de mal humor, no dirá nada,
posiblemente no podrás sacar ni una sola palabra, pero ese silencio es un silencio en rebeldía. Mis amados, cuando se nos manda a guardar silencio ante Dios, es con la intención de que no creemos una conmoción, ya que nuestros sentimientos son fuertes y no son más que ruido que nos impiden escuchar a Dios y oír lo que Él nos dice. Dice Job, enseñadme y yo callaré. Necesitamos entonces aprender. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es a quedarnos callados, para no impedir la gracia de Dios cuando se nos ofrece. Escuchemos, mantengamos la boca cerrada para no replicar. Escuchemos. Ahora lo otro es, versículo 25, cuán eficaces son las palabras rectas. Mira, necesitamos aprender a escuchar y a quedarnos callados. Pero también necesitamos aprender a hablar cuando vamos a decirle algo a alguien. Cuando vamos a exhortar a alguien y animar a alguien o a consolar a alguien, cuán eficaces son las palabras rectas. Necesitamos entonces aprender a hablar. La finalidad de nuestro hablar, de nuestras palabras, debe ser edificar a los que están desinformados, hacernos verdaderos discípulos de nuestro Dios de común acuerdo y hacer accesible la enseñanza de Dios, porque Él quiere ejercer su soberanía entre nosotros. Si hay una de las cosas más difíciles entre las iglesias y entre los miembros de la iglesia, es cuando nos toca decirle a un hermano la falta que ha cometido. Y una de las cosas más difíciles es escuchar a mi hermano cuando me dice la falta que yo he cometido. Para las dos cosas se necesita sabiduría. Aprender a escuchar y aprender a hablar. Dice la escritura en Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando tú y yo hablamos y criticamos de alguien, ¿estás considerándote a ti mismo? Porque tú también puedes ser tentado en eso que has dicho de otro hermano. Considérate. No solamente cuando le dices a alguien su mal, sino cuando hablamos de ese alguien a sus espaldas. Que ya de por sí eso está mal. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar esa gracia a los oyentes. Meditemos en estas verdades, mis amados. La conclusión final de Job sobre sus amigos es que aquellos que pretenden ser sus amigos solo han venido para cavar un pozo, para que un hombre caiga en él, un hombre que debió haber sido apoyado. Y si son como que están dañando como si fuera un huérfano, no tiene cómo defenderse. Y esto comienza un nuevo discurso, como muestran las palabras introductorias. Dice, ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo algo, si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no hay iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Job cierra este primer diálogo. Luego vamos a ver en el capítulo 7 cómo él habla, dice otras verdades. Pero Job llama a sus amigos a que cambien de opinión, a que mediten realmente sobre lo que ellos dijeron o dicen de él.
Ahora, mis amados, ¿por qué? Tenemos que concluir con lo siguiente. ¿Por qué los amigos de Job resultaron ser una decepción tan grande? Porque esos amigos sabios a los ojos de Job, que parecían estar bien motivados, viniendo para traer simpatía y consuelo a Job, resultaron profundamente decepcionantes. Más bien intensificaron el dolor de Job. ¿Por qué? Porque esos amigos son una decepción tan grande para Job. Porque los amigos de Job no son Cristo, ni son Dios, ni son suficientes. Solo Dios y solo Cristo son suficientes para nuestra angustia y también para nuestro consuelo y para consolar a otros. El Señor nos ayude a meditar en estas verdades que están en su palabra. Oremos.